Saludos, amigos televidentes. Se dirige a ustedes el licenciado Ángel González Román, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El día de hoy nos acompaña la profesora Rosario Fernández, quien habrá de continuar discutiendo con nosotros un tema de mucho interés para la comunidad, en específico el derecho de la sucesión. La vez pasada tuvimos una gran discusión y completamos el tema sobre la sucesión intestada. Hoy nos proponemos discutir los testamentos, las distintas clases de testamentos y cómo se puede disponer de los bienes. No obstante, queremos primero aclararle a los televidentes, a nuestros amigos, un detalle que no pudimos cubrir la vez pasada, y se trata de las personas que no son residentes en Puerto Rico y que tienen bienes en Puerto Rico. ¿Cómo se dispone de ellos al momento de su muerte, profesora? Primero que nada, agradezco al señor decano la invitación a este programa nuevamente y a Católica Televisión por auspiciar este tipo de programas de orientación a la comunidad. En la ocasión pasada estuvimos hablando sobre, como bien usted dijo, sobre la sucesión intestada y qué ocurre cuando una persona no hace testamento. En esta ocasión pues vamos a hablar de los testamentos, pero contesto primero su pregunta. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene bienes en Puerto Rico, bienes inmuebles en Puerto Rico, por ejemplo una casa, una finca, y esa persona no reside en Puerto Rico? Correcto. Eso puede ocurrir con puertorriqueños, por ejemplo, que se hayan ido del país. Ocurre mucho que puertorriqueños se mudan al estado de la Florida o a cualquier otro estado, pero aunque son domiciliados o se convierten en domiciliados de otro estado que no es Puerto Rico, siguen teniendo algún bien inmueble en Puerto Rico o conservan todavía, ¿verdad? Una casa, una finca, como expliqué antes. Pues en esa situación, si la persona tiene bienes allá y tiene bienes acá, le van a aplicar dos leyes inevitablemente. Le va a aplicar para su sucesión la ley del lugar de su domicilio, pero a los bienes inmuebles que estén sitos en Puerto Rico le va a aplicar la ley de Puerto Rico, porque el Código Civil de Puerto Rico dispone que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde están sitos. Eso complica un poco la cosa, porque puede que estas personas vivan en un estado donde no exista, por ejemplo, la figura del heredero forzoso. Aquella persona que si uno hace testamento y pone una cláusula de institución de heredero, nombrando algún heredero, pues forzosamente tiene que nombrar a esos y dejarles lo que en Puerto Rico se conoce como la legítima. Hay muchos estados de los Estados Unidos donde no existe la figura del heredero forzoso, no existe la figura de la legítima y por tanto una persona no viene obligada a dejarle determinadas porciones de sus bienes a esos herederos. Entonces, esos domiciliados de otro estado pueden hacer lo que sea con relación a esos bienes, pero con relación a los bienes de Puerto Rico, como les aplica la ley de Puerto Rico, sí tienen que tomar en consideración los herederos forzosos y las legítimas. Así que van a tener aplicación de una doble legislación. Eso no aplica solo a los puertorriqueños que se van de Puerto Rico y se convierten en domiciliados de otro estado. Eso le aplica también, por ejemplo, a personas extranjeros que no viven en Puerto Rico. Digamos, a alguien que compró un inmueble, un apartamento en Palmas del Mar, o allá en El Conquistador, le aplican las leyes de su país, pero con relación al bien inmueble que está ubicado en Puerto Rico, le aplican las leyes de Puerto Rico. Así que hay una dualidad de legislación para esas personas. Ahora que ustedes estuvimos escuchando hablar sobre la legítima y heredero forzoso, sería conveniente aclarar esos conceptos antes de entrar en los testamentos, porque sí que podrían afectar la disposición de los bienes. Okay. Cuando una persona no hace testamento, es decir, muere intestado, es la ley, el Código Civil de Puerto Rico, el que dispone quiénes van a ser sus herederos. Y se hace según unos órdenes hereditarios que discutimos aquí en el programa anterior, ¿verdad? El primer orden, hijos y descendientes; el segundo orden, padres o ascendientes; si tampoco tiene padres o ascendientes, pues entonces los hermanos y los sobrinos; en cuarto orden, el viudo o viuda; quinto orden, el resto de los parientes hasta el sexto grado de consanguinidad; y al final, si no tienen ningún pariente, pues entonces el Estado, ¿verdad? Para la Universidad de Puerto Rico o para cuadrar el presupuesto. En el caso de que haga testamento, esa persona tiene que considerar si va a hacer una cláusula de institución de heredero. Normalmente los testamentos se hacen para eso,
para instituir herederos, pero no necesariamente. Un testamento sigue siendo válido aunque no contenga una cláusula de institución de herederos, ¿verdad? Puede una persona, por ejemplo, reconocer un hijo en un testamento, disponer cómo quiere que sean sus exequias fúnebres, ¿verdad? Agradecer a amigos, a parientes, a dolientes y no nombrar ningún heredero, ¿verdad? O dejar un legado, por ejemplo, un bien específico a una persona específica, ya sea hijo, descendiente o cualquiera, ¿verdad? O podría suceder también cuando una persona otorga un testamento y con posterioridad tiene hijos que no están mencionados en ese testamento. Claro, pues entonces, si la persona va a hacer una cláusula de institución de herederos, va a nombrar algún heredero, tiene que tomar en cuenta los herederos forzosos. Herederos forzosos son aquellos, dice el código, que tienen derecho a legítima y define legítima en función de lo que es un heredero forzoso, o al revés. Dice el código, legítima es aquella porción de bienes de la cual el testador no puede disponer porque la ley la tiene reservada a ciertos herederos, llamados herederos forzosos. Entonces, ¿qué por ciento del caudal es la legítima? Okay. Va a depender de quiénes son los herederos forzosos. Si la persona tiene hijos y descendientes, esos son sus herederos forzosos. Y los hijos y descendientes tienen derecho a 2/3 partes del caudal hereditario. Es decir, una herencia se va a dividir en 3 partes. Una parte que se conoce legítima corta, una parte que es la mejora y una parte que es la libre disposición. La legítima larga, lo que comúnmente hablamos como legítima, son 2/3 partes del caudal hereditario que ese testador, si nombra heredero forzoso, tiene que reservar esa porción para esos hijos o descendientes, por ejemplo, en primer lugar. La otra 1/3 parte que le sobra puede disponer de ella como quiera, ¿verdad? A nombre de la Sociedad Protectora de Animales o a la viuda, algún amigo, a quien quiera. Bien. Y esa legítima corta, ¿cómo se dispone de ella? Esa legítima corta, si son hijos y descendientes, ¿verdad? Que es el caso que estamos hablando ahora, tiene que distribuirla en partes iguales, entre ellos por ley. Si son 3 hijos, pues de esa legítima corta va a ser 1/3 para cada uno. Si son 5 hijos, de esa legítima corta, 1/5 para cada uno, partes iguales. ¿Y qué pasa si un padre quiere favorecer al hijo que sea dedicado a atenderlo durante sus últimos tiempos? Bueno, ¿cómo maneja ese tercio? Entonces, ese tercio tiene definitivamente que distribuirlo en partes iguales, pero para eso tiene lo que se conoce como el tercio de mejora. Ese tercio de mejora, aunque es legítima y es para hijos y descendientes, necesariamente tiene que distribuirlo a favor de hijos y descendientes, pero ese hijo que lo ayudó, que lo cuidó, el más que necesita, el que menos tiene o el que más tiene para premiarlo, como sea, lo puede disponer enterito a favor de ese hijo o descendiente. Puede ser a favor de un hijo, a favor de un nieto, a favor de un bisnieto, a favor de un tataranieto. Siempre tiene que ser hijos y descendientes, pero lo puede distribuir entre ellos como quiera. No tiene que respetar partes iguales. Bien. Quiere decir que de esa legítima larga va a tener una 1/3 parte que es estrictamente por partes iguales. Claro. Y esa otra 1/3 parte se puede mejorar uno de ellos. Correcto. Bien, quiere decir que alguno que se quiera favorecer podría tener 2/3 partes. La parte forzosa que por ley le toca más la mejora. Claro. Y ahí pues entonces puede hacer los favores que el testador quiere hacer. Claro. Entonces, la otra parte. La otra parte que es de libre disposición, con esa puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Así que esa, si quiere favorecer a ese hijo, también, además de dejarle el tercio de mejora completo, puede dejarle el tercio de libre disposición completo también. Quiere decir que vamos a tener que el testador puede dejarle a sus hijos, a un amigo o a un particular. Esa libre disposición o a una iglesia. A cualquiera. En esa forma pues tendríamos la totalidad del caudal que habrá de repartirse. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa en estos momentos para luego entrar en la fase de los testamentos. Vamos a continuar hablando de la legítima. Ya hablamos de los herederos forzosos, vamos a hablar sobre los ascendientes. Sí, cuando una persona no tiene hijos ni descendientes, que fue el ejemplo que dimos ahorita, ¿verdad? Cuando no tiene hijos ni descendientes, sin embargo, si va a hacer testamento, como quiera, tiene que tener en mente
si tiene padres o ascendientes, si tiene padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. En una herencia. Sí, el viudo siempre va a ser heredero forzoso y así lo dispone el código, que también es heredero forzoso el viudo o viuda. Lo que ocurre es que ese viudo o viuda no tiene derecho a bienes en plena propiedad, sino que a lo que tiene derecho es a un usufructo, que es que el uso y disfrute de determinados bienes del caudal hereditario. Existe una fórmula para poder computar ese usufructo y variará de acuerdo al número de hijos que tenga. Mientras más hijos o descendientes tenga el testador o la persona fallecida, ¿verdad?, el causante, más pequeña se va a hacer la cuota viudal usufructuaria, porque el código dispone que el viudo tendrá derecho en usufructo a los mismos bienes que tendrá derecho un hijo o descendiente no mejorado, ¿verdad? Un hijo descendiente no mejorado. O sea que es más o menos como la legítima corta que le tocaría a cada cual, pero mientras más hijos haya, más pequeño entonces va a ser ese usufructo. Quiero recordar que cuando hablamos de los padres o ascendientes, la legítima de estos es igual a la mitad del caudal hereditario, siendo la otra mitad entonces de libre disposición. Cuando una persona no tiene hijos, va a ser testamento, va a ser una cláusula de institución de herederos en ese testamento. Tiene que recordar que la mitad de esos bienes van a ser para sus ascendientes en concepto de legítima y la otra mitad es de libre disposición y puede hacer con ellos lo que quiera. Bien, vamos a comenzar a discutir sobre los testamentos, definiendo lo que es un testamento. El testamento es un acto mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se hace con un testamento. Como dije ahorita, no necesariamente eso es lo único que se hace con un testamento, porque en un testamento se pueden reconocer hijos, ¿verdad? Se puede disponer cómo yo quiero que sean mis exequias fúnebres, que me den la vuelta por la Plaza de las Delicias con 2 caballos tirando una calesa y mi carroza con la bandera de Puerto Rico en el féretro. Y a lo mejor no dije más nada en el testamento. Eso se puede hacer, pero normalmente se hace el testamento para instituir herederos. Clases de testamentos, ¿verdad? ¿Qué alternativas tiene una persona? Para disponer. Sería, por ejemplo, el testamento abierto, el testamento cerrado y el testamento hológrafo. Vamos a ver cada uno de estos testamentos individualmente. Vamos al testamento abierto. El testamento abierto es un testamento que se hace ante notario y 3 testigos. Esos 3 testigos tienen que ser testigos, lo que el código llama idóneos, ¿verdad? Que cumplan con ciertos requisitos. Solo doy algunos ejemplos. Por ejemplo, tienen que ser mayores de edad, tienen que ser domiciliados en Puerto Rico, no pueden ser sordos, completamente sordos, pueden ser un poquito sordos, pero no completamente sordos porque tienen que oír lo que se está diciendo allí, tienen que poder ver, porque tienen que ver lo que está pasando allí en ese otorgamiento por si hay alguna irregularidad, tienen que entender el idioma del testador, porque si oyen pero no entienden lo que se está diciendo allí, pues es como si no hubiesen estado, ¿verdad? Y no pueden haber sido condenados por el delito de falsificación de documentos públicos o privados, porque luego tendrían que sentarse algún día a declarar a un tribunal lo que allí ocurrió, si es que están impugnando el testamento, y pudiese haber problemas, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad de esos testigos? ¿Ellos tienen que ver con la distribución de los bienes o es meramente la función? No, los testigos no tienen que ver con la distribución de los bienes. Bien. Los testigos son testigos del otorgamiento, que están allí para varias cosas. Primero, están los testigos allí para dar fe del conocimiento del testador. Tienen que poder identificar al testador y decir, este es don fulano de tal, y damos fe de eso. Segundo, están allí para dar fe de que esa persona está en el pleno uso de sus facultades mentales, que está otorgando un testamento en su sano juicio. Y luego están allí para presenciar el acto, para ver, para oír, entender lo que allí ocurrió, y si algún día hubiese un problema de impugnación de ese testamento, esos testigos van a poder ir al tribunal y sentarse a declarar. Eso quiere decir que se trata también para proteger que esa distribución se haga correcto y legítimamente, que no se aproveche, digamos, la gravedad de un individuo para que firme un documento sin saber lo que está firmando. Correcto, correcto. Así que esos testigos van a dar fe, vuelvo y digo, de que esa es la persona que dice ser,
de que está en su sano juicio, en pleno uso de sus facultades mentales, y luego, si tienen algún día que declarar, ¿verdad?, poder ir a un tribunal y decir lo que pasó allí. ¿Y qué se hace con esa escritura de testamento que hace el notario? Bueno, ese testamento, que es el abierto, del cual estamos hablando, Correcto. ante notario y 3 testigos, el original se va a quedar en el protocolo de instrumentos públicos de un notario, pero luego el notario tiene que, dentro de las 24 horas del otorgamiento, notificar que se otorgó ese testamento abierto para que allá en el Tribunal Supremo pueda haber un registro que diga que el día tal, a la hora tal, don fulano de tal, otorgó un testamento abierto. ¿Qué pasa si no se incluye en ese registro de testamento del Tribunal Supremo? Bueno, el testamento sigue siendo válido, a pesar de que no se haya notificado el registro de poderes y testamentos del Tribunal Supremo, porque eso sería penalizar a la persona por un error del notario. Ahora, el notario incurrirá en responsabilidad profesional porque tiene la obligación de haberlo notificado en las 24 horas. Habida cuenta que una persona puede otorgar más de un testamento durante su vida. ¿Cómo se maneja esa situación? El testamento válido siempre va a ser el último, ¿verdad? Porque es mediante el cual una persona dispone de sus bienes, ¿verdad? Y esa es su última voluntad. Así que el testamento que vale va a ser el último. Y ese último va a revocar automáticamente a todos los testamentos anteriores. ¿Y cómo se salva la situación si se otorga más de uno, digamos, en una semana o en un mismo día? Pues puede una persona incluso otorgar uno por la mañana y otro por la tarde porque se arrepintió de lo que dijo por la mañana. Correcto. Pues entonces el testamento que va a regir la disposición de sus bienes va a ser el que otorgó por la tarde. Por eso es que en el testamento abierto tiene que aparecer la hora. Perfecto. Porque a lo mejor hice uno a las 10 de la mañana, luego me arrepiento y por la tarde digo, no, lo que puse ahí me equivoqué, eso no era, no es lo que quiero, o le pasó un incidente durante el día, ¿verdad?, con alguno de los hijos o con quien sea. Y dice, voy a cambiarlo. Puede ir por la tarde al mismo notario o a cualquier otro y hacer uno. Bien, y si hablando de eso del mal rato que ha tenido con uno de los herederos forzosos, si esa persona quiere excluir de su testamento a uno de esos herederos por algo sucedido que le haya causado mucho malestar, ¿qué pasa? Puede hacerlo, puede una persona desheredar, que es como se conoce la palabra, desheredar a cualquier heredero forzoso. Es decir, privarle, quitarle su legítima. No tiene que dársela. Si lo deshereda válidamente en un testamento, expresando la causal de la desheredación, que son causales que aparecen en el Código Civil de Puerto Rico. Quiere decir que no es meramente no mencionarlo, no, sino que conlleva la preparación de otro documento. En el mismo testamento. En el mismo testamento tiene que decir, estoy desheredando a mi hijo fulano, la hija de don fulano, que era el enemigo histórico de nuestra familia, ¿verdad? Esas cosas así medios de novela mexicana, pues no puedes heredar a un hijo por eso, ¿verdad? Tienen que ser por causales válidas en ley. Bien, y se supone que el notario que otorga el testamento le oriente para que sea válida esa... Claro. Bien, ¿qué otro tipo de testamento tenemos? Bueno, tenemos el testamento cerrado. El testamento cerrado es un testamento que no se otorga mucho en Puerto Rico, un poco por la complejidad. El testamento cerrado es un testamento que tiene varias fases, la primera de las cuales es la fase del otorgamiento privado, ¿verdad?, donde la persona redacta el testamento, puede redactarlo de puño y letra, puede redactarlo a máquina, en una computadora, puede pedirle a otro, yo te lo dicto y tú lo escribes porque por alguna razón no puedo escribir, ¿verdad?, tengo la mano afectada y no puedo escribir. Y lo hago yo en mi casa, lo pongo en un sobre cerrado y lo llevo a la oficina del notario o lo llevo a la oficina del notario y se cierra allí. Se cierra de una manera que no se pueda abrir, de manera que el sobre en el que se mete ese testamento, si se va a abrir, se rompa para que se presuma que ha habido una revocación de ese testamento. Y entonces digo que es un poco complicado porque luego que la persona hace eso, tiene que llegar allí con 5 testigos. En el testamento abierto son 3 testigos que oyen lo que allí se dice, el contenido del testamento, se enteran de él, ¿ve? Pero en el caso del testamento cerrado no podemos conocer el contenido porque está metido dentro de un sobre. Los testigos van a dar exclusivamente fe del otorgamiento del acta que queda sobre el sobre del testamento. Así que no se enteran de lo que dice el testamento, tal que no pueden ir después a contarlo por ahí. Okay. Esa es la ventaja, que es privado. ¿Y qué otra labor
tiene que realizar el notario con ese testamento? El notario pues tiene que hacer un acta notarial, de nuevo dando fe del nombre del testador, la identidad, la capacidad de los testigos que están allí presentes, si ese sobre contiene el testamento, si el testamento que está allí adentro fue escrito por el testador o por otra persona a su ruego, si está firmado en todas las páginas, si tiene las rúbricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de requisitos que tiene que tener el testamento. El notario tiene que cerciorarse de que en realidad se han cumplido con esos requisitos. Luego, esa acta se va con el testamento porque se otorga encima del sobre y el notario conserva una copia de esa acta de la cual puedes pedir copia certificada en su protocolo de instrumentos públicos. Una vez se otorga y firma todo el mundo esa acta, el testamento se lo lleva el testador y se lo da a cualquiera para que lo guarde, o el notario pudiera quedarse con él. ¿Quiere decir que no hay que registrarlo en el registro de testamentos? Sí, de nuevo, ese testamento también hay que registrarlo en el registro de poderes y testamentos en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Lo que hay que hacer es notificar que se otorgó un testamento cerrado. Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa para luego continuar con los distintos tipos de testamento. Pasamos ahora a discutir el otro tipo de testamento que se puede otorgar. Profesora, ¿cómo se llama y cuál es el trámite? El testamento se conoce como testamento hológrafo. Ese testamento hológrafo es el testamento más sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque una persona lo otorga en su casa. Lo puede hacer en su casa, requisitos del mismo, de puño y letra, escrito todo y firmado por el testador. Así que tiene que tener puño y letra, todo el testamento, firmado por el testador. No tiene que tener, por ejemplo, como tiene que tener un testamento abierto ante notario, la hora. Sería bueno que la tuviese porque no es requisito de ley, pero sería bueno que uno se la ponga. Lo que abunda no daña. ¿Por qué? Porque si uno hace, como mencionamos ahorita, un testamento por la mañana y un testamento por la tarde, los dos son hológrafos de puño y letra, los dos tienen fecha, pero ninguno tiene hora, ¿cómo sabemos cuál es el último? Y pueden ser contradictorios. Y pudieran ser contradictorios, entonces no sabemos si este fue el que hizo por la mañana y este fue el que hizo por la tarde. Así que sería recomendable que la persona le ponga la hora, pero no es un requisito de ley. Pero el día sí. El día se lo tiene que poner, tiene que tener fecha el testamento, escrito todo y firmado al final por el testador, no tiene que tener hora, no tiene que tener lugar. Ni testigo. Ni testigo, porque se lo hace uno en su casa. Perfecto. Contrario al testamento abierto que tiene que tener 3 testigos. El testamento cerrado que tiene que tener 5 testigos. Y el testamento cerrado, ese es privado. Que es privado, que nadie se entera del contenido, cuando lo hace uno en su casa, ese testamento sí, allí tiene que poner lugar, que es algo que no tiene que poner en el testamento hológrafo. ¿Y por qué en el testamento hológrafo no hay que poner el lugar donde yo lo estoy escribiendo? Porque dice el Código Civil que un domiciliado en Puerto Rico podrá otorgar ese testamento hológrafo en cualquier lugar, donde se encuentre. Aún en cualquier lugar donde se encuentre, aún en un país donde no se permita el testamento. Por ejemplo, si yo estoy de viaje en algún sitio y en ese lugar donde yo estoy están prohibidos los testamentos hológrafos, no importa. Yo, puertorriqueña, domiciliada en Puerto Rico, puedo hacer ese testamento hológrafo. El día que fallezca, se presenta ese testamento hológrafo al tribunal y será válido, aunque yo lo haya hecho en un lugar donde no se permita. Quiere decir que ese testamento solo no puede ponerse en función, hay que llevarlo al tribunal. Sí, ese testamento tiene de nuevo pues 2 fases. Una fase que le pudiéramos llamar privada, ¿verdad? En la cual ese testamento no es un documento público, sino que es un documento que hizo uno en su casa, lo metió en una bolsita Ziploc, un anuncio gratis, ¿verdad? La Ziploc para que no se mojara, y después lo metió dentro de una lata de galletas, ¿verdad? Sí. Nadie se entera que uno hizo eso. A los años del fallecimiento, alguien abriéndose la lata de galletas se encuentra allí con una sorpresa que es el testamento hológrafo de esa persona. Quiere decir que ese testamento no tiene término para abrirse y disponer. Sí, tiene término. Bien. Tiene término. ¿Cómo se trabaja ese eso? testamento tiene que ser presentado al tribunal para llevarse a cabo el procedimiento que se conoce como adveración y protocolización, que explicamos más adelante.
dentro de los 5 años del fallecimiento de la persona. Quiere decir que si esa lata de galletas estuvo allá arriba en esa alacena, trepa por allá arriba más de 5 años, y viene un día un nietecito que se trepa en una escalera y baja la lata de galletas y la abre y se encuentra allí esa sorpresa y dice, mamá, mira lo que encontré aquí. Encontró el testamento hológrafo de una persona que creían que había muerto sin testamento, ¿verdad? Encontraron el testamento hológrafo, pero ya habían pasado más de 5 años de su fallecimiento. Pues ese testamento caducó. Para todos los efectos, murió sin testamento. Y si no han pasado los 5 años y ya se ha dispuesto de esos bienes como una herencia intestada, ¿qué ocurre? Bueno, tenemos el problema de que aparece un testamento cuya existencia se desconocía. Entonces ya las personas que han aceptado esa herencia van a decir, bueno, la aceptamos porque creíamos que era todo en partes iguales, por ejemplo, pero entonces ahora resulta que cuando se encuentra el testamento no es partes iguales. Ahora digamos que a un hijo le dejó la legítima, o a todos los hijos la legítima en partes iguales. A un nieto le dejó la mejora completa y a la viuda le dejó la libre disposición. Esas personas van a querer que se distribuyan esos bienes de acuerdo a cómo se dispuso el testamento, porque existe un testamento que si cumple con los requisitos es válido. Y habría entonces que hacer una redistribución porque la aceptación que hicieron esas personas quedó sin efecto por haber aparecido ese testamento cuya existencia se desconocía. Claro, a lo mejor ellos quieren dejar las cosas como están, con lo cual no habría problema. Habría que ver, por ejemplo, y si tiene un legado a una persona particular. Claro, si a una persona particular le dejaron una casa, ¿verdad? Pues esa persona va a querer que le den lo que le toca según el testamento. Bien, y eso tendría prioridad en un tribunal ante cualquier otra distribución. La voluntad del testador es la ley de la sucesión. Pues muchas gracias, profesora, por todo esto que nos ha informado y le ha informado aquí al público televidente. Esto es una materia de muchísimos detalles y por lo tanto siempre es bueno consultar a un notario Claro. que le oriente o un abogado Claro. en la práctica, aunque no sea notario, para que las personas que van a disponer de sus bienes lo hagan como establece la ley. Incluso aunque vayan a hacer un testamento hológrafo en su casa, Correcto. debían orientarse. Es una orientación para que tenga éxito Claro. esa última gestión. Claro. Pues muchas gracias por su participación y Gracias por la gracias a los invitación. televidentes por estar con nosotros y nos veremos próximamente con un tema de mucha importancia y de mucho interés para todos. Así es que nos volvemos a ver.